Un cordial saludo para usted que está en este momento viendo este video. Mi nombre es Leury Radamés Báez y voy a estar trabajando con ustedes los polinomios de Chebyshev con algunas propiedades que tienen, le iré mostrando más adelante. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con el video. Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando las propiedades de los polinomios de Chebyshev, pero no simplemente propiedades, sino que también vamos a resolver la ecuación diferencial que modela Chebyshev. Esto fue preparado para la asignatura de método matemático para físico 2 de la maestría de física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, recinto Santiago. Fue preparada para el maestro Juan Toribio Milanés y bajo su supervisión y revisión, y para el coordinador Jesús Reynoso. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a resolver por serie de potencia esta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de Chebyshev. Y también vamos a obtener esta expresión de recurrencia. Después vamos a hacer algunas sustituciones para encontrar los primeros 5 polinomios de Chebyshev. Una vez terminemos esto, vamos también a demostrar, más que demostrar, vamos a resolver por otro método también la ecuación. Por recomendación del maestro, aquí pedía demostrar, pero la desarrollamos. Y después vamos a demostrar que con esta función de peso, en ese intervalo, los polinomios de Chebyshev son ortogonales. Entonces iniciamos de inmediato. La parte principal, o la primera, nos pide resolver por serie de potencia en el punto AX es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tenemos, ¿verdad? Y esta es la forma estándar de esa ecuación diferencial que tenemos aquí. En este caso es homogénea, entonces g de x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Para resolver por serie de potencia, debemos tener un punto ordinario, ¿verdad? Y x sub 0 debe ser un punto ordinario. Entonces, eso sucede si p de x y q de x en la forma estándar son analíticas. O sea, si la forma estándar, teniendo como forma estándar esta que tenemos aquí. Esta sería la forma estándar. Entonces, antes de llegar ahí, vemos que existe. ¿Cómo sabemos si existen las soluciones? Bueno, si x es igual a x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes de la forma de una serie de potencias centrada en x sub 0, es decir, esta que tenemos aquí. En este caso es en x igual a 0, es decir, que esto se elimina, ¿verdad? Porque será un 0. Un punto ordinario, lo vamos a ver, que existe cuando P de X, que le mencionaba aquí, y Q de X son analíticos. ¿Y qué quiere decir que sean analíticos? Bueno, que su límite exista. Entonces, P de X en nuestro caso, nosotros dividimos la ecuación diferencial entre 1 menos X cuadrado para llevarlo a esta forma. Recuerden que aquí teníamos 1 menos X cuadrado, entonces lo dividimos. Y nos queda X dividido por 1 menos X cuadrado. Lo mismo para Q de X, quedándonos A cuadrado sobre 1 menos X cuadrado. Entonces, debemos mostrar que ellas dos son analíticas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues buscamos el límite de eso. Dice, una función f es analítica en un punto si se puede representar mediante una serie de potencia en ese punto, con un radio positivo o infinito de convergencia. En cálculo se ven las funciones como a la x, coseno de x, seno de x, etcétera, que se pueden representar mediante una serie de Taylor. En este caso, si nosotros buscamos el límite, que es una condición necesaria y suficiente para que sea
analítica. El límite cuando x tiende a 0 de x, ¿verdad? De p de x, entonces eso da 0 sobre 1, que es 0, y también te da a cuadrado sobre 1, que es a cuadrado. De esta forma, los dos son diferentes de infinito y tenemos que son analíticos. En la parte teórica ahí, como decía en el de la página, fue tomada del libro de Denis de ecuaciones diferenciales. Vamos a clasificar un poco los puntos. Le decía que si P de X y Q de X son analíticos en un punto, entonces lo evaluamos. Si sí es un punto ordinario, ese punto X igual a X sub 0. Y si no es analítico, entonces es un punto singular. Pero, aunque no vamos a cubrir esta parte, pero voy a solo mencionárselo, los puntos singulares se pueden dividir en regulares e irregulares. Un punto, ¿de qué depende esto? Bueno, si x por x sub 0, si x menos x sub 0 por p de x, y x menos x sub 0 al cuadrado por q de x son analíticas. Mire que aquí multiplicamos por x menos x sub 0 y aquí por x menos x sub 0 y eso elevado al cuadrado. Si son analíticas es un punto regular y en caso de que no sean analíticas pues es un punto singular irregular. Entonces ahí es singular regular y singular irregular. Entonces, como en este caso nuestro, de x y q de x existen, decimos que es analítica, ¿verdad? Porque son analíticas, entonces es un punto ordinario. Entonces, como es un punto ordinario, vimos que podemos decir que y de x es una solución en serie de potencia. Recuerden que esto era x menos x sub 0, pero como x sub 0 es 0, pues desaparece y nos queda así. Entonces, si es una solución, y vamos a encontrar con esta las dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación diferencial, según el teorema mencionado anteriormente. Si buscamos la primera y segunda derivada, tenemos que la primera derivada, recuerden que para derivar una serie, pues se deriva tomando en cuenta la regla de los polinomios. Lo podríamos derivar término a término o derivarlo directamente. La segunda derivada tenemos m, ¿verdad? M menos m que era de acá, por m menos 1 y eso a la m menos 2. Sustituyendo esta 1.6, que es y, la primera derivada y su segunda derivada, sustituyéndole nuestra ecuación original, en la original, tenemos que menos 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Por la segunda derivada, menos x por la primera derivada, más a cuadrado por la función, o sea, por esta función que dijimos que era solución, y todo eso es igual a 0. De aquí en adelante, entonces, lo desarrollamos un poco, multiplicamos la x que teníamos aquí, entonces al multiplicar 1 menos x nos queda lo mismo, y cuando multiplicamos por x cuadrado, que era 1 menos x cuadrado, entonces cuando multiplicamos por x cuadrado, a la m le sumamos 2, pero como era m menos 2, entonces queda m. Y así sucesivamente también desarrollamos con la a cuadrado, aquí con el menos. Para reducir los términos de la suma, vamos a aplicar una propiedad a la sumatoria que establece, vamos a hacer unos corrimientos, porque lo que queremos en este punto es tener la sumatoria que esté dada, o estas sumatorias, que tenemos 4, que esté dada en función de una misma, pero para sumar sumatoria, o para reducir sumatoria a una, necesitamos que los límites inferiores o el índice inferior sean iguales y también la potencia de m. Entonces, esta es la propiedad que vamos a usar para hacer corrimientos, que dice que si la sumatoria de m es igual a k hasta infinito de f sub m es igual a la sumatoria de m es igual a 0 a m de f sub m más k. Miren la k aquí, se la sumamos a la m y aquí lo llevamos a 0. Hay otra manera, hay quienes deciden mejor verlo desde otro punto de vista, pero a mí me gusta utilizar esta propiedad. Entonces, cuando corresponde, nosotros vamos a estar haciendo esto, pero en otros casos vamos a estar desarrollando el primer y segundo término para llevarla a que inicie en 0. O sea, lo ponemos a iniciar en 0, por ejemplo. Esta, que está aquí,
si nosotros está en 2, pero yo lo puedo llevar a 0, porque cuando es 1, cuando m es igual a 1, me da 0. Y cuando m es igual a 0, evaluándolo aquí, también me da 0. Es decir, son dos ceros que tendría al inicio. Lo podría sin problema colocar y no me va a alterar el resultado. Entonces, agrupando los términos, ya una vez con todos los corrimientos realizados, eso es lo que tenemos. ¿Verdad? Saqué x a la m factor común y ya como tenía todo en los mismos índices, pues lo podía calcular de esta manera. Y si igualamos toda la serie a 0, tenemos. ¿Y por qué a 0? Porque en este miembro solo tenemos ceros. Entonces, si yo digo aquí a la m, ¿cuál es el correspondiente linealmente del otro lado? Pues es 0. Entonces, por eso lo hacemos así. Entonces, lo igualamos a 0 y decimos que esto va a ser para todo m mayor o igual que 0. O sea, para lo negativo estamos dejando. Despejando, ¿verdad? Tenemos que se sube m más 2. Tenemos esto. Vamos acá, ajá, se sube m más 2. Esto está restando. Pasa allá. Sumando, pasa allá, perdón. Está restando, se queda de ese lado. Entonces paso esto. Dividiendo para este lado y pues ahí es pura álgebra en este caso, menos m cuadrado, ¿verdad? Aquí desarrollo un poquito para que se vea mejor y para cuando vayamos a trabajar que me quede aquí positivo. Entonces mire, se sube m más 2 va a ser igual a m cuadrado menos a cuadrado partido m más 2 por m menos 2 por c sub m. ¿Por qué buscamos aquí c sub m más 2 y no c sub m? Porque conviene que nosotros tengamos el límite, perdón, esta relación de recurrencia, nos conviene tenerla que tenga como relación el más bajo. Por ejemplo, cuando yo tenga C sub m más 2, esto me va a pedir aquí en esta parte C sub m, que es menor que C sub m más 2, es decir, que yo lo debería conocer ya hasta ese punto. Si yo lo hago inverso y busco C sub m, siempre me va a ir pidiendo el C sub m más 2, o sea, siempre 2 más para adelante y tendría que desarrollar más términos para identificar, probablemente no, en la secuencia. Desarrollando C sub m más 2, tenemos a m igual a 1, a 0, por ejemplo. Ponemos 0 donde quiera que tenemos una m y nos queda que es menos a cuadrado sobre 2 por 1 por c sub 0. Y eso es igual a menos a cuadrado por 2 por 1 por c sub 0, valga la redundancia, lo repito. Entonces, para m es igual a 1, entonces me da c sub 3. ¿Verdad? Y sigo el mismo procedimiento, que una m la sustituyo, otra m la sustituyo, otra m la sustituyo, y me queda con relación a C sub 1. Entonces C sub 2, aquí sí ya iniciamos a ver algo diferente, que ya nos inicia a hacer referencia con lo que le decía, con el inferior, con m menos 2, por decirlo de alguna manera. En C sub 4, ¿verdad? Sustituyo por 2, porque m igual a 2. Sustituyo por 2 los lugares donde tengo la m. Y esto me queda con relación a C sub 2. Pero ¿quién es C sub 2? Dijimos hace un momento. Mire, C sub 2 era esto que estaba aquí. Entonces vengo, sustituyo, y pongo aquí C sub 2. Y me queda también en función de C sub 0. Aplico un poco de álgebra. A 4 por 3 por 2 por 1. Eso es 4 factorial. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Para n igual a 3, para m igual a 3, tenemos C sub 5, ¿verdad? Porque es m más 2, entonces 3 más 2 son 5. Entonces sustituyo de igual forma, en los lugares donde tengo m, supongo un 3, y de igual forma este me pide C sub 3, pero C sub 3 estaba en función de ¿quién? De C sub 1. Entonces tenemos a dos constantes que hasta el momento se van desarrollando. C sub 4, bien en C sub 0, si notamos, los términos pares están relacionados a C sub 0 y los términos impares están relacionados a C sub 1. Eso es una información que nos va a servir. C sub 6, ¿verdad? No me estoy deteniendo aquí, que es sustitución y aplicar un poco de álgebra. C sub 7 también en función de C sub 1. C sub 8 en función de C sub 0. Entonces, si nosotros desarrollamos 1.6,
1.6 era la serie de potencia que dijimos que era solución. Si nosotros la desarrollamos, recuerde que esa serie de potencia se desarrolla de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa serie de esta forma y nosotros tenemos todos los SUM, ¿verdad? Porque mire, aquí que terminamos ya teníamos el último, que era CSU10, solo desarrollamos hasta ahí. Entonces, si nosotros agarramos ahora y sustituimos todos esos SUM, sustituimos aquí que le llamamos 1.9, tendríamos esto, ¿verdad? Entonces, donde estaba CSU0, CSU1 y todos dependen de CSU0 y de CSU1. Agrupando los términos que contienen CSU0 y lo que tiene CSU1 para separarlo, ¿verdad? Le decía que entonces me va a tener todos los pares que tenían CSU0 y todos los impares que tenían CSU1. Entonces esto es la solución de la ecuación diferencial. ¿Quién es CSU0 y quién es CSU1? Dos constantes arbitrarias, ¿verdad? Que son parte de la solución. ¿La podríamos encontrar, Leury, esas dos constantes? Claro. Si nos dan valores iniciales, claro que sí. Entonces, luego nos pide que encontremos, recuerden que les mencioné que la parte B vamos a hacer algunas sustituciones para encontrar. Pero vamos allá para que se vea. Vamos allá para que se vea. Para la parte B, dijimos que íbamos a hacer estas sustituciones para encontrar los primeros 5 polinomios de Chebyshev. Entonces, volviendo donde estábamos, aquí estamos, ¿verdad? Ya aquí hice las sustituciones y después de hacer las sustituciones, como este es un caso particular, en vez de y sub x, le vamos a llamar t sub n de x, donde n va a ser el valor que vamos a estar moviendo para encontrar los polinomios. Y así nos queda. Entonces, lo tenemos para pares y para impares. Yo podría buscarlo todos juntos. Sin embargo, como sabemos que que los pares se nos van a eliminar aquí en esta parte, preferimos separarlo y buscar primero los pares y después los impares que se consigue con esta segunda parte. Como le venía diciendo desde hace un momento, eso están separados. Una combinación lineal y podemos separarla y después unir los resultados. Vamos entonces a encontrar los primeros 5 polinomios de Chebyshev. Entonces, para n es igual a 0, si sustituimos aquí, que es la de los pares, ponemos 0 aquí, y aquí se nos elimina este. Entonces, como queda un 0 multiplicando, se nos elimina, y de ahí en adelante todos serán eliminados. Entonces, t sub 0 de x nos da 1. Para n igual a 2, que estamos calculando los pares, para n igual a 2, venimos acá, 2 al cuadrado son menos 4, ¿verdad? X cuadrado, entonces menos 4x cuadrado, vamos sustituyendo aquí y todo eso, ¿verdad? Ya aquí me da 0, porque es 2 menos 2 al cuadrado, ya ahí no da 0 y todo lo que esté de ahí en adelante da 0, entonces nos queda este término de aquí, estos dos términos. Entonces, explicando un poquito de álgebra, nos queda que 2x cuadrado menos 1 es igual a t sub 2. T sub 2 es igual a 2x cuadrado menos 1. Para 4, para n igual a 4, tenemos lo mismo, entonces ya se cancelaría en este. Pues como podemos notar, miren, menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es 0. Entonces ya ahí se elimina todos los... eso podría llevar 3 puntos ahí para decir que sigue avanzando. Que podría seguir. Entonces nos quedamos con estos tres términos, con el 1, con este y con este. Entonces al sustituir y reducirlo nos queda que 8x a la 4 menos 8x cuadrado más 1 es igual a t sub 4, o sea, al cuarto polinomio de Chebyshev. De manera similar, nosotros podemos encontrar los impares, no voy a detener mucho. Entonces, ¿verdad? Sustituimos igual, entonces t sub 1 me da x, t sub 1 me da x, t sub 3 nos da este valor, t sub 5 pues nos da 16x a la 5 menos 20x al cubo más 5x.
Vamos a ver, yo hice lo grafiqué, este, lo grafiqué aquí eh, en GeoGebra, ¿verdad? GeoGebra Classic. Y este es el número 5, ¿verdad? Ese es el número 5, mírenlo aquí donde la puse. Si nosotros viéramos el número 1, ¿verdad? El 0, perdón, da 1 constante, el 2 da X, es decir, que sería esa recta inclinada para los valores X igual a Y. Entonces, este sería el 5. La puedo quitar y la puedo colocar. Entonces, si seguimos en esta parte, eh, estos son los 5 polinomios que buscamos, ¿verdad? T 0 que es 1, T 1 que es X, T 2 que es 2X cuadrado menos 1, T 3 que es 4X cuadrado menos 3X, T 4 que es 8X cuadrado, X a la 4, perdón, en menos 8X cuadrado más 1. Y el T 5, o el polinomio de Chebyshev número 5, es 16X a la 5 menos 20X a la X cubo más 5X. Espero que hasta este momento vayan entendiendo. Lo que hemos hecho hasta este momento fue desarrollamos la ecuación de Chebyshev en serie de potencia, ¿verdad? Primero demostramos que se podía porque el punto es ordinario y después entonces lo desarrollamos. Y con esa solución hicimos algunas sustituciones que nos sugería el ejercicio. Entonces ahí buscamos pues los polinomios correspondientes a los primeros 5. Entonces, ¿qué es lo que qué nos dice ahora? Mira, esta expresión, al igual que la que vimos anteriormente, nos daría los polinomios de Chebyshev. Entonces, vamos a tratar de demostrarlo eso. Y después vamos a demostrarlo por esta manera. Mira, la función u, vamos a llamarle u a esa función que está arriba, satisface la ecuación diferencial. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer que x, esta sustitución trigonométrica, que x es igual al coseno de teta. Entonces, si sustituimos eso aquí en 1, tenemos que 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Porque esto es al cuadrado, de teta, ¿verdad? Menos coseno de teta por u' más n cuadrado por u, y todo eso es igual a 0. Todo eso es igual a 0. O sea, recuerde de la regla de la cadena que si nosotros tenemos una función y que depende de x y una x que depende de teta, entonces de y de teta es igual a de y por dx, entre dx, perdón, por de y de teta. Siempre que y sea una función derivable de x y x una función derivable de teta. Que y sea derivable de x y que x sea derivable de teta. Siempre que eso se cumpla, podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, para hacer lo mismo que está acá arriba. Esa es la general, pero como nuestro ejercicio no lo pide con u, pues lo transferí con u en esta parte. Du de teta es igual a du, ¿verdad? Tenemos lo mismo. De manera similar, si nosotros buscamos du de x es igual a de teta de x por du de teta. Y a eso lo vamos a llamar z de x. Z de x lo vamos a llamar. Pero tenga pendiente que x es eje de teta. Es decir, que nosotros podríamos decir que esto se podría representar. Un momentito, vamos a buscar un lápiz. Que esto podría ser z de quién? De g de teta. ¿Verdad? Entonces eso sería igual a esto que está aquí. De manera similar, entonces buscamos la segunda derivada de u. Entonces la segunda derivada de u la representamos de esta forma, ¿verdad? Y la desarrollamos más adelante. Sustituyendo los valores de z aquí, mire por qué no lo desarrollamos acá. Porque de u de x, nosotros dijimos que eso es z. Entonces nosotros lo podemos cambiar y decir que eso es z, ¿verdad? Z que podría ya no ser de x, pero ya sabemos que x es igual
a g de teta. Es decir, que ahí lo podemos cambiar sin problema. Entonces, si nosotros derivamos acá, tenemos que esto es la primera por la derivada de la segunda, ¿verdad? Que nos queda la segunda derivada, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la derivada de z, ¿verdad? Le decía que depende de teta y demás. Entonces, derivando z con respecto a teta, ¿qué tenemos? Nosotros fuimos allá, dijimos que de teta, si z es igual, entonces de teta, la derivada de z de x con respecto a teta es igual a de z de x por de x de teta, asumiendo, como decía asumiendo no debe ser así para que se pueda cumplir, que z sea derivable con respecto de x, ¿verdad? Es una función de x, claro que lo puede, pero recuerde que también es una función de teta, y que x sea una función derivable con respecto a teta. Es decir, que las derivadas existan para ambas variables. Así si sustituimos eso que tenemos allá, ¿verdad? Y lo colocamos aquí. Siendo así, organizando los términos, nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este valor y este valor, que es lo mismo. Entonces vengo aquí, lo pongo, lo multiplico y lo pongo al cuadrado. Entonces, z lo dejo igual, pero aquí también lo dejo igual. Por eso me fui directamente al final. Pero recuerde, esto fue lo mismo que acabamos de decir hace un momento, que z por g de teta es igual a du de x. Eso fue lo primero que teníamos en el primer slide, cuando hicimos la sustitución. Y de z, con respecto a x, de g de x es la segunda derivada de eso. Entonces, si yo digo que de z con respecto a x, que es lo que tenemos aquí, eso es igual a la segunda derivada, o sea, igual a eso, no se ve. Entonces, como es igual a eso, nosotros venimos en la siguiente y lo cambiamos, ¿verdad? Hacemos la sustitución, perdón. Entonces, cuando sustituimos aquí, decimos, ¿verdad? Que esto es igual a la segunda derivada de u con respecto a x cuadrado. Pero recuerde que al principio dijimos que x era igual a esto, ¿no? Entonces, si x es igual a eso, ¿de qué es igual de x con respecto a teta? La derivada del coseno es menos seno de teta. ¿Verdad? Por la derivada de teta, pues por la derivada del argumento, pero como el argumento es teta y estamos derivando con respecto a teta, pues eso quedaría ahí even. Nosotros sería 1 la derivada, perdón. Entonces, de u de x, que dijimos que esto es de x de teta, pero nosotros necesitamos de u de x para hacer algunas sustituciones aquí. De u de x es igual a menos 1 a menos 1 sobre seno de teta por de u de teta. ¿De dónde sale eso, Leo? Y vamos a ver si lo desarrollamos aquí de un prontito. De x de teta, que lo conocemos, ¿verdad? Que es eso que está ahí, es igual a menos seno, disculpen la letra, que yo lo estoy haciendo con el mouse, de teta, con el trackpad. Entonces, si nosotros queremos de teta de x, pues aplicamos el inverso de ambos lados, de teta de x será igual a 1 sobre, ese negativo lo puedo dejar aquí, seno de teta. Entonces, recuerde que esta función debe depender también de u, tiene que ser derivable en u. Entonces nosotros podemos decir que si tenemos de teta de x, que es lo que tenemos ahí,
por du de teta va a ser igual a eso que tenemos ahí, ¿verdad? Eso que tenemos ahí multiplicado por du de teta. Como todos sabemos, ¿verdad? Eso lo hicimos para entonces tener du, lo voy a seguir aquí. Eso lo hicimos para tener du de x. Estamos aplicando el mismo teorema que hablamos ahorita al inicio del video o al inicio de este capítulo. Entonces eso va a ser igual a menos 1, esto que tenemos aquí, lo tenemos cerrado ahí. Ahora miren el du de teta al final y esa parte que teníamos ahí. Entonces, habiendo demostrado esto, aplicando la regla de la cadena, seguimos. La segunda derivada de x con respecto a teta sería derivar el seno, derivar esto nueva vez. Entonces nos queda menos coseno porque ya tenemos un negativo ahí. Sustituyendo la derivada de x, ¿verdad? La sustituimos aquí en la ecuación que conocimos. Y tenemos esta parte. Despejando la segunda derivada de u, o sea, despejando esto que está aquí, pasamos este hacia aquel lado restando, pero como está este negativo aquí adelante, pasa sumando. Y dividimos por el menos seno de teta y todo eso al cuadrado. Entonces cuando dividimos tenemos esto, ¿verdad? El teta dividiendo todo eso que está ahí. También lo pudimos hacer de otra manera, dividimos todo por seno de teta y después pues entonces pasamos a este para aquel lado, no hubiese hecho diferencia. Sustituyendo C6 en C9, o sea C6 que lo tenemos ahí atrás, que es esto, en C9 tenemos esta C6, ¿verdad? Que es lo que nos daba esto, lo que acabamos de demostrar allá. Esto por esto, que era igual a de u de x. Entonces, sustituyendo eso, tendríamos esto. Entonces, si sustituimos todo esto, C7 y C10 en 2, ustedes recuerdan que 2, no sé si recuerdan que 2 era nuestra función principal con la que iniciamos a trabajar. Entonces tendríamos esta parte. Recuerden que era la que decía 1 menos coseno de cuadrado de teta por u prima prima menos coseno de teta, después que cambiamos x por coseno de teta, primero era x, por de u de x, y así sucesivamente hasta llegar a 0. Simplificando, ahora tenemos esta parte. Esto se cancela con este, uno suma y uno resta. Entonces nos queda esto. Pero ya aquí, ¿verdad? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, que la podemos resolver por cualquier método que usted desee. En este caso, yo voy a asumir una solución de este tipo, tipo exponencial, ¿verdad? Sería lo más fácil y razonable en este caso. Entonces buscamos su primera derivada, buscamos su segunda derivada y lo sustituimos ya. Vamos a ver cómo va. Entonces, si lo sustituimos, nos queda que m cuadrado más n cuadrado es igual a 0. Dividimos por e a la m teta y nos queda que m cuadrado más n cuadrado es igual a 0. Lo que indica que m va a ser igual a ¿quién? Paso restando a este lado y nos queda que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos n cuadrado. Bueno, entonces eso recuerde que es igual a la raíz cuadrada de menos 1 y eso por n. Pero esta raíz cuadrada de menos 1 recuerde que es por definición el imaginario, ¿verdad? Entonces nos daría más o menos eso que tenemos ahí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos esta solución, ¿verdad? Recuerde que la solución en la combinación lineal de ellas dos es
y ahí la tenemos. Con dos constantes. ¿Quiénes son esas dos constantes? Bueno, ya la veremos. ¿Qué pasa si nosotros desarrollamos la fórmula de Euler para esto? Para ver si lo podemos simplificar un poco más. Hasta ahí ya tendríamos la solución, pero si la queremos reducir un poco más, pues lo podemos hacer. Entonces, desarrollamos la fórmula de Euler. Recuerda que la fórmula de Euler sería esto que está hasta aquí, ¿verdad? Que eso es igual a E a la N a la IN teta. Y cuando es negativo, pues nos da esto, cuando era menos IN teta. Agrupando los términos, nosotros decimos, bueno, mira, este no tiene I y ese tampoco tiene I, sería la parte real. Entonces agrupamos la parte real y agrupamos también individual la parte imaginaria y tenemos esto. Entonces K1 más K2 por el coseno de n de teta, que es la parte real, y la parte imaginaria del otro lado. Entonces vamos a hacer alguna, a ver si lo podemos reducir un poco más. K1 más K2 es igual a C0, a C1, perdón, menos I por K1 más K2 es igual a C2. Entonces ya lo podemos reducir de esta manera. Esta sería la solución de esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Solución hasta ese punto de la última de la ecuación de segundo grado que teníamos a su momento. Pero recuerden que esto lo tenemos que extrapolar a lo que nosotros estábamos trabajando inicialmente. Entonces, nosotros decíamos que x es igual al coseno de teta. De ahí fue que partimos al principio. Entonces, si despejamos de aquí, ¿verdad? Teta es igual al arco coseno de x. Entonces lo sustituimos acá, ¿verdad? Aquí ponemos arco coseno de x y aquí arco coseno de x. Entonces esta sería la solución general de esa ecuación diferencial. Si queremos validarlo, bueno, para los polinomios de segundo tipo de Chebyshev, esta es la solución que es la que andamos buscando, esta parte de acá. Se puede una combinación lineal, pero esta es solución y esta es solución y las dos también son solución. Pero esta es solución, esta es una de las dos soluciones. Entonces, antes de pasar al otro, ya demostramos hasta este punto por dos métodos que podemos llegar a la solución de la ecuación diferencial de Chebyshev. Y ahora usted se preguntaría, Leuris, ¿cómo yo sé que de verdad esto que está aquí es igual a los polinomios que teníamos ahorita, cuando teníamos la serie de potencia, que cuando resolvimos por serie de potencia? Entonces, una manera fácil de verlo, mire, esto que está aquí es esa misma que tengo encerrada acá, y vamos a graficar. Voy a quitar este de acá. Recuerdan que cuando le mencioné la tablita le decía que, aquí están los n, le decía que para n igual a 0, que es el polinomio 0 de Chebyshev, era la constante 1, la función constante 1. Entonces para n igual a 1 era e igual a x, y igual a x, ¿la recuerdan? Entonces míralo ahí, y así sucesivamente iban subiendo. Esta era, me parece, x cuadrado menos 1, y así van subiendo. Pero para verificarlo, recuerde que le decía que tengo aquí la número 5, ¿verdad? Este es el 5, que lo hicimos para observarlo cuando resolvimos por serie de potencia. Entonces vamos a llevar aquí n igual a 5 y vamos a ver qué gráfica nos da. Miren, hasta este punto no la vemos. Si yo quito una, esta es la que resolvimos por serie de potencia. Ahí lo tenemos. Si quito esta, no hay diferencia entre una y la otra. ¿Por qué? Porque es la misma solución. Ahí le demostramos que tenemos dos formas de llegar a la misma ecuación diferencial. Entonces la voy a quitar esta de acá debajo y le muestro cómo se graficarían los primeros 10 polinomios de Chebyshev. Este sería el polinomio 10. Si nosotros graficáramos el polinomio 10 manualmente, es un poco difícil. Con los software es muchísimo más cómodo trabajarlo. Entonces ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo nuestra presentación, nuestra parte final es mostrar que los polinomios de Chebyshev son ortogonales
con una función de peso dada, ¿verdad? Entonces, esta parte que tenemos acá fue tomada de la parte de operadores de la clase que ya el profesor nos ha compartido en este mismo canal. Entonces, con esto podemos definirlo, ¿vale? Creo que la clase número 5 que era operadores, 4 o 5. Entonces, dice que el intervalo, ¿verdad? Entonces, la integral del intervalo completo de t sub n de x por t sub m. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy asumiendo que es para m diferente de n. Entonces, lo voy a buscar para dos polinomios multiplicado por la función de peso dada por diferencial de x. Entonces, en la cápita anterior nosotros demostramos, ¿verdad? Y mostramos y graficamos los polinomios que el coseno de n al coseno de x definía los polinomios de Chebyshev. Entonces lo podríamos hacer por aquí, pero vamos a hacer un cambio de variable antes de hacerlo. Decimos que phi va a ser igual al coseno de x, phi al coseno de x, o sea que esto que está aquí dentro yo le estoy llamando phi. Perdón, ahí no se me quedó muy bien. Entonces, sustituyendo c menos 1, perdón, c sub 1 en c sub 2, ¿verdad? O c sub 2 en c sub 1 sería. Tenemos esto que está aquí. Y ahora sí se ve como más manejable, usted ve. Entonces, lo mismo para t sub m, solo que aquí no está una n, aquí pongo una m. Entonces, los límites de integración también van a cambiar. Porque recuerde que si yo tengo, wow, no sé lo que me pasa hoy. Estamos trabajando con el coseno, ¿verdad? Función coseno más fea. Tendría que subir esto como por ahí para que me quedara bien. Entonces, en 0, el coseno es pi medio. Y así sucesivamente. Entonces, cuando x es igual a 0, vamos a verlo aquí. Cuando x es igual a menos 1, el coseno de phi es igual a menos 1. Entonces, phi va a ser igual a pi. Entonces, en esta parte, que es menos 1, es cuando llevo una onda completa. O sea, 360 grados. Perdón, 180 grados. Y cuando es 1, phi es igual a 0. ¿Vale? Cuando es 1, que es este que está aquí, entonces phi es igual a 0. Puede ser ahí o puede ser aquí. Igual y es 0. Entonces seguimos. De C2, nosotros tenemos que, ¿verdad? Lo que ya vimos. Entonces, la derivada de x va a ser igual a la derivada de esto que tenemos aquí. Entonces, si nosotros despejamos este de phi, de la derivada de phi, nosotros vamos a tener que de phi va a ser igual a menos de x sobre seno de phi. Por identidad trigonométrica, de phi, que es menos de x sobre seno de x, que es lo que tenemos aquí. Entonces, aplicando la identidad trigonométrica aquí, tenemos que eso, recuerde que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si yo paso este para allá restando y después saco raíz cuadrada, es lo que tengo aquí. Entonces, pero eso, ¿quién es eso? ¿Qué es eso que tenemos ahí? Porque x cuadrado dijimos hace un momento que x cuadrado, perdón, que seno, que coseno cuadrado, que coseno era igual a x, ¿verdad? Coseno de phi. Entonces, si le vamos a dar al cuadrado va a ser x cuadrado. Luego, según esto, obtenemos que la integral de los polinomios de Chebyshev, ¿verdad? Multiplicado por la función de peso, va a ser igual a la integral de pi a 0 de coseno de n pi, de n phi, por el coseno de m phi, por menos de teta. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos recuerda que el coseno tiene una onda completa y una onda que nosotros podríamos sacar este menos,
y cambiar los límites de integración, ¿verdad? Multiplicarlo por menos y cambiar los límites de integración. Cambiar el signo de la integral, entonces lo que nos queda es esta que está aquí. Esta que está aquí. Ahora utilizamos la identidad trigonométrica, ¿verdad? Del coseno multiplicando y la aplicamos en este de aquí. Y obtenemos esta integral, entonces, ¿verdad? Decimos que es a más b, pero aquí a es m y b es n. Entonces, por a menos b, ¿verdad? Que recuerde que es m menos n y el coseno de los dos. Entonces, al final nos quedaría pues, esta integral y esa integral da 0. ¿Por qué da 0 y lo pongo directamente? Porque estamos integrando de 0 a pi. Cuando yo evalúe esto en 0, me va a dar el seno de 0 y de igual forma como hicimos con el coseno de 0. El seno de 0, 0 y seno de pi 0 también. Entonces, voy a completarla. El seno 0 y 0. Entonces, cuando lo hago ahí, será 0. Y cuando evalúo en pi, npi, recuerda que n y m deben ser enteros porque definen el grado del polinomio de Chebyshev. O sea, si es 1, si es 2, entonces deben ser enteros porque así es que está definido. De cierto modo, siempre será 0. Y vimos que si esa integral era igual a 0, entonces el vector o las funciones son ortogonales. Es decir, que en este caso sí los polinomios de Chebyshev son ortogonales con esa función de peso que estamos trabajando. ¿A cuáles conclusiones llegamos de esta forma? La ecuación de Chebyshev tiene un punto ordinario en x igual a 0 y por ende puede ser abordada utilizando series de potencia, que fue lo que hicimos en el apartado A. Una vez hallada la solución, podemos encontrar los polinomios de Chebyshev y nosotros en este caso lo buscamos los primeros 5, ¿verdad? Con la solución que obtuvimos en la parte A. Los polinomios de Chebyshev son ortogonales entre sí, eso se demuestra, pero también lo que hicimos en este caso fue demostrar que son con esa función de peso que nos dieron, que también son ortogonales. Y se puede desarrollar la solución de ecuación de Chebyshev no solo por el método de serie de potencia, ¿verdad? Sino que también podemos hacerlo con esta función, ¿verdad? Y sería con esta de aquí, tenemos los polinomio de Chebyshev y lo demostramos eso. Recuerden que vinimos acá, dijimos que esto define los polinomios de Chebyshev. Y también dijimos que esta es el polinomio 5 de Chebyshev. Y si nosotros lo llevamos aquí a 5, no hay ninguna diferencia entre ellas dos. No hay ninguna diferencia entre ellas dos. Y para finalizar, finalizamos con una frase. Dice, nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento, del mundo y del universo. Y le pongo acá esta imagen que es vacía, perdón, es de Albert Einstein, esa frase. Le pongo esta imagen, ¿verdad? Con la ventana abierta. Siempre manténgase open mind, siempre debe mantenerse abierto a cambios, abierto a nuevos conocimientos y abierto a nuevas tecnologías que podamos utilizar. Y espero que le haya encantado el video y que hayan entendido todos los conceptos que tratamos en él y también que le haya dejado algunas dudas que se puedan ir trabajando en los siguientes días. Pues nada, mi nombre es Leury Báez y feliz todo el día.